modificación. Bienvenido a la Comisión de Hacienda y Administración Pública. Estamos en la tramitación de la modificación de la Ley de Ordenación Pública de Andalucía y para eso habéis sido citados como comparecientes. Vamos a hacer un turno de palabra para el que tenéis 10 minutos. A continuación os responderán los representantes de los grupos parlamentarios y finalmente tendréis un minuto de despedida y cierre. Muchas gracias. Tiene la palabra Pedro. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los señores diputados. El sindicato USTEA comparece aquí ante esta Comisión de Hacienda y Administración Pública para tratar efectivamente de dar nuestro punto de vista sobre la proposición de ley de la que hoy se va a hablar. El asunto sobre el que versa esta proposición de ley reviste una especial importancia para nuestra organización sindical por las siguientes razones. En primer lugar, se trata de una proposición de ley que viene a regular una cuestión de suma trascendencia para la carrera funcionarial y el plan de vida de miles de funcionarios, dicho, por cierto, con las palabras del informe del Consejo Consultivo emitido el 25 de marzo de 2015 a requerimiento de esta Consejería de Hacienda y Administración Pública. En segundo lugar, USTEA ha venido desarrollando una acción sindical intensa y sostenida en el tiempo, dirigida a conseguir la total equiparación entre los empleados públicos, ya sean funcionarios de carrera o sean personal interino, tanto desde el punto de vista de las reclamaciones individuales como de las reclamaciones colectivas. Respecto de estas últimas, queremos poner de manifiesto que ha sido USTEA la denunciante del Estado español ante la Comisión Europea por el comportamiento de este en relación con la valoración del tiempo de servicios prestado como funcionario interino en los procesos de promoción interna, así como en los concursos de traslado en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. Y, en tercer lugar, USTEA no ha entendido nunca, y así queremos ponerlo de manifiesto en esta comparecencia, que esta lucha contra la discriminación del personal interino sea un enfrentamiento con el personal funcionario de carrera, porque no estamos preservando un privilegio, sino reivindicando un derecho. Y cuando se reconocen derechos aparte de un colectivo, el de los empleados públicos, en este caso, se beneficia el colectivo en su totalidad. Nos parece interesante, de todas maneras, me van a disculpar, pero estoy acatarrada. Decía que nos ha parecido interesante hacer un breve repaso sobre la situación que nos ha traído a la actualidad, ¿no? Hay un dictamen del Consejo Consultivo, que ya me he referido a él, emitido precisamente en marzo de 2015, que nosotros consideramos que es elocuente y didáctico. Y en él se hace algunas afirmaciones y algunas reseñas interesantes. En primer lugar, en el dictamen se insiste en que precisamente en 2004 se emitió otro dictamen, el 310/2004, en el que ya se advertía en una observación de carácter esencial sobre la necesidad de que la antigüedad fuera objeto de valoración en los concursos de mérito y que se incluyeran los servicios previos. En el mismo sentido, se dice que en el artículo 26.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, incluye la antigüedad entre los méritos a valorar en los concursos, reflejando así una legislación andaluza que era considerada importante en ese momento. Sin embargo, cuando se desarrolla el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna y Provisión de Puestos de Trabajo, aprobado por el Decreto 2/2002, el propio dictamen del Consejo Consultivo dice que esta aprobación supuso una inflexión en la materia al apartarse del concepto de antigüedad. Entonces, dice el Consejo Consultivo que de esta manera el concepto de antigüedad, que había venido siendo un concepto que no estaba sometido a litigio y que era un concepto que se estaba aplicando con normalidad, empezó a ser un concepto de carácter litigoso. En definitiva, de lo que se trataba era de queríamos hacer hincapié en que, tal como expone el dictamen del Consejo Consultivo, el Gobierno de la Junta de Andalucía pudo haber remediado este desaguisado normativo y legislativo en el año 2004 y
no seguir incurriendo en inconstitucionalidad manifiesta y convirtiendo este concepto, que en principio ya decimos que, con palabras del propio dictamen, era un concepto pacífico e indiscutido, en un campo de batalla legalista en el que han entrado a jugar tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En definitiva, la cuestión está en que en este dictamen también se resalta que hay otro elemento a considerar, que es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía justificando la supresión de la antigüedad del personal interino, y se insta a que las sentencias sean en ese sentido, que el tribunal en ese sentido actúe de manera que se pueda de alguna manera llevar hacia atrás o retrotraerse las actuaciones de manera que no aparezca la controversia. Y hablando de controversia, se dice también en el dictamen que se urge al legislador andaluz a acabar con ella. Bueno, en todo este proceso la actuación de USTEA ha sido siempre bastante clara. Y, bueno, esta tarde se ha dicho aquí en las comparecencias que no hay una sentencia de la Unión Europea, y nosotros tenemos que decir que sí existe la sentencia. La sentencia de la Unión Europea es una sentencia que se dicta el 8 de septiembre de 2012, que la dicta la Sala Segunda, que tiene su correspondiente identificación C-177/2010 y que se conoce como la sentencia Rosado-Santana. En esa sentencia del Tribunal de la Unión Europea, precisamente lo que se dice es que es de absoluta aplicabilidad la directiva de la Unión Europea, a la que nos hemos venido refiriendo aquí los distintos agentes sociales y que se conoce como la Directiva 1999/70. Entonces, en este sentido, lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido, sin lugar a dudas, poner de manifiesto que se tiene que considerar no solamente la antigüedad del personal interino, sino que además esa antigüedad no puede considerarse de ninguna manera de forma diferente cuando se trate de personal interino o de personal funcionario. Como resulta que no ha habido ninguna modificación en estos términos, ni la sentencia y su aplicación ha tenido efecto, USTEA lo que hizo fue recurrir a la Comisión Europea, y producto de ese recurso fue la carta de emplazamiento infracción 2104/4224 de la Secretaría General de la Unión Europea, enviada al Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre la aplicación en España de la cláusula de acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70. Este requerimiento se encuentra, creemos, de manera inequívoca en el origen de la tramitación del proyecto de ley presente, para valorar en términos de igualdad absoluta en los procesos de traslado y de promoción interna el tiempo de servicio prestado en los puestos de interinidad. La cuestión está en que el legislador andaluz, entendemos que, lejos de sentirse urgido, tal como le decía la comisión, el dictamen de la comisión del Consejo Consultivo, ha preferido plantearse dilatar en el tiempo la resolución de esta discriminación, y ha dejado pasar, además, un año casi completo desde el dictamen al que aludimos. No podemos, por menos, que señalar la irresponsabilidad política tanto de los grupos parlamentarios como del Gobierno andaluz, quienes, teniendo la obligación moral de recoger y de corregir las discriminaciones y asegurar los derechos, han caído en la inacción autocomplaciente o en las actuaciones políticas prepotentes o calculadamente partidistas, sin tener en cuenta los derechos de los empleados públicos y las necesidades de la ciudadanía. Llegados a este punto, nosotros queremos añadir que no se hable con con una expresión que nos parece un tanto sarcástica, como dice el Gobierno andaluz, y a la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Socialista de tramitar esta propuesta de ley. El Gobierno declara en el BOPA número 88 que ha manifestado siempre su voluntad inequívoca de solucionar dicha situación, aprobando el Decreto Ley 4/2015 de 27 de agosto, que no contó con la convalidación del Pleno del Parlamento, siendo, por lo tanto, finalmente derogado. Y nosotros decimos que cuando se tiene voluntad política inequívoca, la actuación consiguiente debe ser impecable para evitar los juegos partidistas de unos y otros que, en definitiva, van en detrimento de los derechos de la ciudadanía. En este sentido, instamos a los grupos parlamentarios de los partidos políticos presentes en el Parlamento andaluz a que manifiesten su inequívoca determinación de solucionar de manera global
y definitiva la situación de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Para ello, nosotros creemos que esta propuesta de ley, que salva, sí, algunas cuestiones de discriminación, sin embargo, no las afronta todas, de manera que tiene algunos déficits que, en nuestra opinión, deben ser subsanados y que son los que cito a continuación. En primer lugar, la proposición de ley olvida que el cómputo de los servicios previos en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo y de promoción interna debe comprender también los servicios prestados como personal laboral, ya que el artículo 1 de la Ley 70/1978 de 26 de diciembre de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública expresamente así lo reconoce. En segundo lugar, usted considera que persiste la discriminación a la hora de valorar la experiencia en el puesto de trabajo tanto para el personal interino que accedió a su puesto a través del artículo 29 como para quienes lo hicieron a través del artículo 30, ambos de la Ley 6 de 1985. Dicha discriminación está prohibida por la directiva europea a la que nos hemos venido refiriendo y así lo ha reconocido. Se ha reconocido en la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en Granada, en diferentes sentencias firmes, algunas de las cuales están aquí citadas y yo les haré llegar en el dossier que hemos preparado para sus señorías. Estas sentencias anulan el artículo 54 del Real Decreto 2/2002 de 9 de enero y, por ello, usted reclama que no se aplique el artículo 54 de este decreto, que regula el concurso general de funcionariado, dado que, al valorar el tiempo de trabajo, modula la puntuación del mismo en función de si el personal accedió a su desempeño laboral por la vía de los citados artículos 29 y 30, con carácter provisional, por tanto, o si lo hizo como funcionario y con carácter definitivo, minorando la primera valoración en relación a la segunda. Entendemos que el legislador no tiene opción: o elimina esta discriminación o se seguirá abundando en la litigiosidad que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno andaluz dicen que quieren evitar. En tercer lugar, el reconocimiento del tiempo de servicio prestado como funcionario interino también debe extenderse al personal docente. USTEA presentó recurso de reposición frente al último concurso de traslado para que se tuviera en cuenta el tiempo de servicio de interino, recurso que ha sido desestimado por la Junta de Andalucía y que va a dar lugar a dos actuaciones para pedir la impugnación de tal decisión. Una será ante los tribunales nacionales y la segunda será presentando una nueva denuncia ante la Comisión Europea en parecidos términos a los que ya se ha admitido y a los que nos hemos venido refiriendo en la sentencia del Tribunal Europeo. Entendemos que no valorar el tiempo de servicio de interinidad en los concursos de traslado es absolutamente contrario a la directiva europea y por las mismas razones que antes hemos aducido en relación a los otros no valoración del tiempo de interinidad. En definitiva, y para concluir, queremos señalar lo siguiente. Valoramos positivamente la tramitación de esta proposición de ley que viene a recoger una reivindicación legítima, la de la antigüedad en el desempeño laboral, sin hacer distinción entre el personal funcionario de carrera y el personal interino. En segundo lugar, lamentamos que dicho reconocimiento llegue tras un procedimiento tan largo y tan tortuoso. En este sentido, instamos al Gobierno andaluz y a los grupos parlamentarios a que sean diligentes en la tramitación de leyes que, como esta, vienen a reconocer derechos de los empleados públicos andaluces, teniendo presente que dicho reconocimiento no debe estar sujeto nada más que al principio de justicia. En tercer lugar, instamos a través de esta comisión a los grupos parlamentarios y a sus partidos políticos a que subsanen en esta ley de manera global las discriminaciones a las que hemos hecho referencia. Solo así se evitará caer de nuevo en la judicialización de los procesos de reconocimiento de derechos. Al menos el largo y tortuoso proceso sufrido para el reconocimiento de este derecho debería servir para que el Gobierno andaluz y los legisladores evitaran en lo sucesivo cometer la misma irresponsabilidad política. Y, por último, el Gobierno andaluz y el Parlamento, y el partido político que lo sustenta desde hace más de 35 años deben acabar con el dudoso honor de haber propiciado y mantenido en la discriminación laboral a sus empleadas y empleados públicos, fomentando así la desigualdad social en Andalucía. La Administración pública y sus trabajadoras y trabajadores son los garantes del reconocimiento efectivo de derechos tan fundamentales como la sanidad, la educación, la justicia o los servicios sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Purificación. A continuación tiene la palabra Isabel Cortés, por Izquierda Unida.
Sí, buenas tardes. Agradeceros, como siempre, y como a todos los que han pasado por aquí a lo largo de esta tarde, vuestra participación en la elaboración de esta ley. Es un derecho reconocido en Andalucía el que los agentes sociales comparezcan y aborden las leyes. Por lo tanto, agradeceros esta comparecencia, la presentación. Yo la oportunidad que he tenido de compartir con Purificación, bueno, pues es severa, pero dice las cosas que cree que tiene que decir, lo cual es verdaderamente maravilloso, ¿no? Con mayor severidad o con menor severidad, no tiene pelos en la lengua, por así decirlo, y cuenta todo lo que considera en la cabeza, lo que considera que debe de decir, lo cual, a mi juicio, es de agradecer, porque para eso estamos, ¿no? Para tener un diálogo, una audiencia que sea desde la sinceridad. Y compartir que cuando hacemos leyes, el legislador debe de tener en cuenta que las leyes tienen que tener, lo he repetido en alguna ocasión a lo largo de esta tarde, una vocación generalista, universal y con vocación de permanencia, y que, por lo tanto, como la Administración pública va a permanecer durante muchos años entre nosotros, más nos valen los andaluces y las andaluzas, pues la ley, efectivamente, tanto esta como la que aborde una ley global de la función pública de Andalucía, tiene que tener como mínimo esos criterios, esas características para ser una buena ley, independientemente de los elementos. Recogeremos más detenidamente el conjunto de la intervención y esperemos que nos sirva para mejorar la proposición de ley que hoy estamos aquí debatiendo. Gracias. Muchas gracias, Elena. El portavoz de Ciudadanos Andalucía, Carlos Hernández Guay, tiene la palabra. Muchas gracias por su intervención, Purificación, y esperamos también tener, si es posible, su intervención por correo electrónico, si la han traído preparada, sería muy positivo para nosotros de cara a hacer enmiendas y de cara a incorporar mejoras en todo el proceso de trámite de esta proposición de ley. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Begoña Gutiérrez, por Podemos Andalucía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a los dos. Ya nos hemos sentado, ya hemos hablado. Te digo lo mismo, es que todos los que estáis pasando por aquí he tenido la oportunidad de veros en privado, entonces ya estaba al tanto de cuáles son vuestras reivindicaciones y las aportaciones. Imaginaba que iban ahí en la línea que has planteado. Así que nada, agradeceros que estéis aquí. La línea de Podemos Andalucía también yo creo que cuando hemos hablado la dejé clara. Nosotros sabéis que bueno, que dijimos no a la convalidación de ese decreto porque no lo compartíamos ni por la forma ni por el fondo, y que nuestra apuesta fundamental es la de una ley de función pública en la que trabajemos todos por una administración pública de calidad, profesional e independiente, y esta proposición de ley no deja de ser un primer paso para solucionar algo, mientras que somos capaces de ponernos manos a la obra con esta ley, que evidentemente es mucho más laboriosa. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Begoña. Pablo Benzal, portavoz del Grupo Popular de Andalucía, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Agradecerle su intervención y me va a permitir que le haga algunas preguntas. Y antes de eso, decirle que cuando en su día no se convalidó el decreto ley 4/2015 y no se entendió la postura del Grupo Popular, porque todos éramos sensibles a la problemática humana que se estaba dando en muchas personas, ya dijimos que la propuesta de modificación de la Ley 685, de los artículos 26 y 37 y del reglamento, artículo 54, no era la adecuada. Hoy nos ha dado la razón esta comisión porque de los 8 sindicatos o asociaciones sindicales que han venido, los 8 plantean enmiendas en los términos que nosotros hacíamos mención en el debate parlamentario, diciendo que con eso no se transponía la directiva europea. No se entendió, que se quiso instrumentalizar políticamente, pero nuestra intervención se basó en eso. Y hoy usted ha hecho hincapié en esa misma argumentación. Y dejando al margen desde donde se le haga la pregunta, me surgen solamente 2 dudas. La primera, cuando usted dice que sigue existiendo déficit y uso sus palabras, y discriminación en la propia redacción de la proposición de ley actual porque no se reconocen los servicios previos, ¿en qué términos los plantea la modificación que debemos hacer los grupos políticos? ¿Con qué redacción? ¿La AGE, la 7078 o alguna otra redacción? Y cuando dice, por último, que el artículo 54 del reglamento no se aplique
porque es la otra pata de la problemática actual, de la precarización que surge de la relación funcionarial o laboral de la Administración con sus empleados públicos. ¿Qué solución nos plantea? Teniendo en cuenta las sentencias que hay, un nuevo baremo, ¿nos podría alumbrar un poco sobre esa cuestión también? Muchas gracias, muy amable. A continuación, Jesús Ruiz, portavoz del Grupo Socialista de Andalucía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Como a todos los grupos, bienvenidos y gracias por su intervención y su aportación. Agradezco especialmente, como decía la portavoz de Izquierda Unida, la sinceridad, al margen de que pueda compartir o no algunos de los aspectos que han mencionado. Sí me gustaría reconocer que efectivamente ha habido tiempo. Llevamos bastante tiempo intentando resolver este asunto. Es lógico. Al periodo de formación de gobierno, que no fue pequeño, se unió el transitado desde el rechazo del decreto ley, sencillamente porque los grupos aquí presentes, que representan la voluntad de los ciudadanos, entendieron conveniente que debía ser otra proposición. Por eso nosotros asumimos la responsabilidad de presentar una proposición de ley y ahora esperemos que del enriquecimiento, entre otras cosas, por las aportaciones que otros comparecientes como ustedes hacen, y espero que parece ser que sí, que del consenso, de la capacidad que tengamos todo de consenso, podamos llegar a un texto final que dé respuesta a lo que era el objetivo fundamental, el bloqueo de los concursos, de las ofertas fundamentalmente, y que no termina ahí. Porque nuestro compromiso, al menos del Grupo Socialista, que bien ha dicho usted, durante 30 y tantos años va dando respaldo al Gobierno, es inequívoco con los empleados públicos. Quizás no puedan decir lo mismo otros partidos ni otros gobiernos. Es más, en esta crisis quisimos que la variable de ajuste no fuera precisamente necesariamente los empleados públicos, de modo que antepusimos el mantenimiento del mayor empleo posible, incluso con otros sacrificios que ahora, poco a poco, estamos recuperando y hemos mostrado con voluntad, insisto, inequívoca. Espero que eso sí se reconozca. Mientras que en el conjunto del territorio español se han puesto en la calle las frisoleras de 250.000 de funcionarios. Por tanto, aprovecho la ocasión para reiterarles nuestro posicionamiento. Seguir construyendo un espacio de servicios públicos y, por tanto, de respeto y de apoyo a quienes prestan esos servicios públicos en los distintos niveles de la Administración. Con este proyecto de ley, que espero que se enriquezca, y con sucesivas iniciativas como la futura ley de función o de empleo público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Purificación, tienes un minuto para acabar y despedirte. Bueno, muchas gracias, señoras y señores parlamentarios, por sus indicaciones. En primer lugar, querría contestar a una cuestión que se ha dicho. Nos parece que efectivamente este proyecto de ley puede dar unos cuantos pasos en función de hacer, entendemos, una especie de organización global y total, con vocación de perdurar, como decía Elena, y con vocación de permanecer en el tiempo. Pero hay que asegurarse de que los pasos, esos primeros, se dan justamente en la dirección adecuada, no se anda justamente en dirección contraria. Y sobre todo, que si este proyecto de ley lo que tiene es la intención de superar algunas salvedades en lo que a la discriminación se refiere, superen ustedes todos los posibles aspectos de discriminación, no 3 aspectos, por muy generales que sean, y dejen ustedes los suficientes flecos. Es decir, es que ustedes mismos han manifestado, y el Grupo Socialista lo manifiesta, y así lo recoge el BOPA número 88, la intención de acabar con la litigiosidad. Si ustedes tienen intención de acabar con la litigiosidad, que a fin de cuentas lo que va a propiciar que se ande en el ejercicio de los derechos de todo el funcionariado, tengan o no tiempo de servicio como personal interino, porque significa promoción interna, porque significa el ejercicio de otros derechos laborales que tiene el personal funcionario, entonces acaben ustedes, asegúrense ustedes de que estos primeros pasos tienden por lo menos a acabar con la litigiosidad. Eso en primer lugar. Y entendemos, por eso decíamos que entendíamos que el legislador no tiene opción, o acaba con ella o no acaba con ella,
porque acabar parcialmente con ella es no acabar. Entonces, en ese sentido, entendemos que se deberían considerar globalmente terminar con todas y cada una de las discriminaciones. Respecto a la cuestión que me plantea el diputado del Partido Popular, evidentemente no hemos traído aquí hecho una redacción alternativa, pero no tenemos ningún impedimento en hacérsela llegar en su momento, igual que al resto de los grupos políticos, en ese sentido, si vemos redacciones alternativas. Sí que pensamos que no es la vía la de derogar completamente el decreto 2/2002, porque eso nos parece que sería un procedimiento muy largo y muy lleno, a su vez, de otros elementos también problemáticos. Entonces, en ese sentido, por eso pedíamos dejar sin efecto y sin aplicación ese artículo y no la derogación del decreto 2/2002. Pero, en cualquier caso, le haremos llegar de manera pronta las aportaciones en el sentido que nos pedía más precisas, ¿no? Y, por último, quiero cerrar esta réplica dirigiéndome al señor diputado del PSOE. Evidentemente, las voluntades inequívocas se pueden declarar o se pueden demostrar. Yo, en principio, no tendría ningún impedimento y mi organización no tendría impedimento en creer en determinadas voluntades inequívocas si no fuera, señor diputado, porque ha llovido todo lo que ha llovido. Y claro, cuando llueve sobre mojado, como decía el filósofo popular, uno ya está un poquito harto de hacer actos de fe con las voluntades inequívocas. Y en ese sentido, le quiero recordar que si en el resto del Estado se ha despedido 250.000 de funcionarios públicos, en esta comunidad autónoma, en sanidad y educación, hemos perdido más funcionarios que en ninguna otra comunidad. Y le recuerdo que los que quedamos, los datos sí los tengo, si quiere también se los hago llegar. Y les recuerdo que los que quedamos estamos mal pagados, recortados y en situación de precariedad. Y eso es algo tan generalizado que le puedo decir que cuando comparecí el 9 de noviembre en la comisión era otra, pero era esta misma consejería, les recordé a los señores diputados que entonces me escuchaban que en los presupuestos de la comunidad autónoma hay un artículo 24 que yo califiqué de inaceptable. Y ese artículo 24 prevé nada más y nada menos que se pueda contratar de manera parcial a personal para ejercer su labor tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario. Quitar ese artículo de los presupuestos sí hubiera sido manifestar la voluntad inequívoca de compromiso con los empleados públicos. Pagarnos lo que son a deuda a cuenta del 2012 también hubiéramos entendido que era un gesto de voluntad inequívoca. Y, desde luego, no despedir a un 7,4% de funcionarios entre funcionarios de la Administración docente y de la Administración sanitaria hubiera sido otro gesto que nosotros hubiéramos interpretado sin ningún problema como una voluntad inequívoca de compromiso con la función pública. Pero eso sencillamente no ha ocurrido. Por tanto, no se nos puede pedir encima que creamos lo que no vemos. Muchas gracias, Purificación. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.